En este video hablaremos de los shocks, qué son, sus características y algunos de sus tipos. Nosotros somos Angélica Gómez, María Fernanda Sandoval, Alejandro Núñez e Icar Morones. Empecemos. ¿Qué es un shock? Podríamos definirlo como un estado patológico asociado a determinados procesos, cuyo denominador común es la existencia de hipoperfusión, que es la disminución del flujo de sangre, o hipoxia tisular, que es como se le llama a la reducción de oxígeno en diferentes órganos y sistemas. Y si esto no se corrige rápidamente, produce lesiones celulares irreversibles y fracasos multiorgánicos. Los shocks incluyen un conjunto de síntomas, signos y alteraciones analíticas y hemodinámicas, que precisan una inmediata identificación y tratamiento para reducir su elevada mortalidad. ¿Qué es un shock neurogénico y cómo se produce? Un shock neurogénico se produce cuando algún tipo de lesión toracolumbar interrumpe las vías nerviosas simpáticas en la médula espinal, dando lugar a una falla en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, haciendo que los vasos sanguíneos pierdan el tono y se dilaten, dificultando la circulación de la sangre por el cuerpo y disminuyendo la presión arterial. Cuando eso ocurre, los órganos no reciben el oxígeno necesario y pueden llegar a dejar de funcionar, creando una situación que pone en riesgo la vida del paciente. Este tipo de shock es más frecuente en accidentes automovilísticos y caídas, que son situaciones que pueden causar una lesión de la médula espinal. Sin embargo, también puede surgir debido a problemas en el cerebro. Si se sospecha de un shock neurogénico, es importante comunicarse con el número de emergencia de su país o dirigirse de inmediato al servicio de urgencia de un hospital para que pueda iniciarse el tratamiento adecuado, ya que este shock podría ocasionar daños irreversibles al paciente e incluso causar la muerte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de qué es un shock hipovolémico. Bueno, este tipo de shock es considerado una situación que requiere atención médica de inmediato, ya que el paciente que sufre este tipo de choque puede perder la vida. Pero, ¿qué es un shock hipovolémico? Bueno, es un tipo de choque en el que se produce una pérdida de entre 10 y el 15% del volumen sanguíneo que circula de forma aguda en nuestro cuerpo. Y bueno, esta pérdida de líquidos o de sangre hace que el corazón no pueda bombear la cantidad necesaria de sangre que el cuerpo requiere. Por lo tanto, que esto hace que no llegue tanto oxígeno a los tejidos que requieren para que estos puedan trabajar, por lo que pueden dejar de funcionar y esto puede provocar la pérdida de vida del paciente. Bueno, ¿por qué o cómo se da este tipo de choque? Puede provocarse ya sea por una hemorragia interna, por quemaduras muy graves o por una pérdida excesiva de líquido gastrointestinal provocada por diarrea o por vómito. ¿Qué es un shock anafiléctico? Bueno, este es un tipo de choque distributivo en el que hay una severa reacción anafiléctica, que es rápidamente progresiva y en la cual hay una rápida disminución de la presión arterial con riesgo de perder la vida del paciente. Bueno, hablé de una reacción anafiléctica, pero ¿qué es una reacción anafiléctica? Bueno, es una grave reacción hipersensible que puede ser generalizada o sistemática. Y bueno, esta reacción puede llevarse a cabo por síntomas y signos desencadenados por una exposición a un estímulo en unas dosis toleradas. Y bueno, también estas pueden ser provocadas por una sobrepuesta de alergénico y como su nombre lo explica, es aquellos síntomas que se pueden generar por sustancias alérgicas o no alérgicas. También existe el shock cardiogénico, que se le puede definir como un estado de hipoperfusión tisular severo en el cual el corazón no tiene la capacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado para suplir las demandas metabólicas tisulares. Este shock se caracteriza por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro, a los riñones y a la piel. Este tipo de shock puede ser causado por disfunción sistólica y diastólica, una caída del volumen latido, presión sistólica menor de 80 milímetros de mercurio, taquicardia, un índice cardíaco muy bajo, entre muchos otros. Su mortalidad es alrededor del 70% y algunos de sus signos y síntomas son la respiración rápida, la falta de aire grave, la pérdida del conocimiento, un pulso débil y sudoración. Shock séptico. Es una situación médica en la cual los órganos y tejidos del organismo no reciben un aporte suficiente de oxígeno y nutrientes, lo que conlleva una muerte progresiva de las células y un fallo en la función de los diferentes órganos que puede abocar a la muerte. Es más común de lo que se cree y lo más probable es de que pasen personas de la tercera edad o demasiado jóvenes. Se produce cuando una infección microbiana del organismo
en vez de que el sistema inmunitario lo controle, falla y no logra combatir la infección de forma eficaz. Se pone en marcha una serie de mecanismos que provocan una inflamación generalizada, produciendo un shock séptico. Los síntomas son respiración rápida, palpitaciones por aumento de la frecuencia cardíaca, confusión y mareos por alteración del nivel de conciencia, cambios de la temperatura y coloración de la piel, debilidad generalizada y malestar por disminución de la presión arterial y disminución de la diuresis. Estos fueron los tipos de shock y sus características. Gracias por su atención.